Hola, yo soy Andrea Rincón, parte del equipo de adjudicación del CNDI 2021 y voy a dar un taller sobre economía, teoría económica y cómo es que la podemos aplicar en debate o utilizar en debate. El taller se va a dividir en microeconomía y macroeconomía y los conceptos, pero antes de eso vamos a definir un poquito lo que es la economía. Y la economía es una ciencia social, es un estudio que se enfoca en cómo vamos asignando recursos limitados a nuestras diferentes necesidades que tienen diferentes prioridades. Entonces, un recurso es todo lo que nos va a satisfacer una necesidad, va a resolver un problema que nos nace y no solamente es el dinero. El dinero, aunque es probablemente de lo que más voy a hablar en este taller, es un recurso importante, pero también, por ejemplo, el tiempo es un recurso muy importante para la economía o cualquier cosa que nos satisfaga una necesidad. Eso es un recurso y son limitados en el sentido de que yo no tengo ilimitado tiempo, yo no tengo dinero ilimitado, nadie lo tiene, incluso la gente muy rica que parece que su dinero no tiene fin, pues tiene fin. Y esto es importante porque tenemos que entonces tomar una decisión en dónde gastar esos recursos. Ahí es cuando yo tengo que decidir, por ejemplo, si compro comida para la semana o pago mi suscripción a Netflix. Como mi necesidad de comer para mí es más importante que mi entretenimiento, yo voy a decidir que comprar la comida de la semana tiene más prioridad para mí que lo de Netflix. Pueden notar que estas son decisiones individuales y estas necesidades que tenemos como personas son ampliamente afectadas por nuestro contexto, el contexto en el que vivimos en este momento. Por ejemplo, en años pasados no había tanta demanda por mascarillas para cubrirnos la cara y protegernos del COVID porque no había COVID. Pero ahora el contexto de la pandemia del COVID-19 pues ha afectado la demanda que tenemos de esas mascarillas y por lo tanto las necesitamos, ¿no? Como antes, ahora en gastar en, no sé, ropa o lo que sea, un chocolate en la tienda, yo compraría una mascarilla para cubrirme la cara y poder salir. Entonces, estas necesidades van cambiando de prioridad o las podemos ir ajustando no solamente conforme avanza nuestra vida, pero también son afectadas ampliamente por nuestro contexto. Es también importante mencionar en este taller que yo creo que emociones puramente económicas difícilmente las vamos a ver. Porque, por ejemplo, un ejemplo, difícilmente vamos a ver una emoción que trate sobre un concepto de la física, ¿no? Esta casa lamenta la gravedad. Probablemente sí se puede hacer, pero no necesitaríamos tal cual saber, por ejemplo, la fórmula para averiguar la gravedad en todos los planetas para hacerlo, ¿no? Sino que son otras cosas lo que se va como agregando nuestra perspectiva del debate. De esta misma forma, mociones puramente sobre teoría económica no creo que las vayamos a encontrar, uno porque son súper específicas y sería un poco como injusto poner una moción así, pero dos, porque muchas de estas cosas del estudio de la economía, las teorías y los supuestos nos sirven para estudiar el mundo y tal cual es muy difícil encontrarles un impacto como lo haríamos dentro de debate. Lo que sí encontramos varias veces en debate son mociones, por ejemplo, sobre política pública, sobre cómo arreglar problemas en la economía, sobre finanzas, por ejemplo, que eso también es un poquito de lo que voy a hablar en este taller, pero no es lo central. A lo que voy es que la economía en debate lo más útil que nos va a hacer es para darnos una perspectiva nueva para el debate, para generar argumentos que hablan del impacto que va a tener una moción, una medida dentro de una economía, y eso o en la economía individual o economías nacionales, ¿no? De países enteros. Entonces, dentro de esto, lo más importante de este taller es como ampliar su conocimiento para que así puedan hacer como argumentos y traer como nuevos impactos a debate, porque difícilmente vamos a ver una moción absolutamente económica. Entonces, empezando ya con microeconomía y conceptos importantes de la microeconomía para debate. Microeconomía es básicamente las decisiones individuales. Se puede decir como las decisiones que tiene una persona por sobre sus recursos. Versus macroeconomía se trata de las decisiones ya por grupos más grandes de personas como serían países. Eso ya es macroeconomía. Son más decisiones en conjunto, agregadas. Microeconomía, una persona, chiquito, micro, individual. Yo soy pequeña, soy microeconomía. Entonces comencemos. Para empezar, la demanda. La demanda es la cantidad y precio de un bien y es determinado por el consumidor. El consumidor tiene una demanda de las cosas.
La oferta entonces es la cantidad y el precio de un bien determinado por el productor. El productor genera los bienes y los oferta, y la combinación de una demanda y una oferta es un mercado. Entonces, por ejemplo, la demanda ahorita de mascarillas para cubrirnos la cara y no contagiarnos de COVID, las define el consumidor, y la oferta de estas mascarillas las van a hacer quienes producen esas mascarillas, ¿no? Y esta relación demanda-oferta es lo que genera un balance en la economía. ¿Por qué? Como consumidores, lo óptimo para nosotros sería que nos dieran una cantidad muy, muy alta de un bien a un precio cero. Es decir, si a mí me fueran a ofrecer 300 celulares al precio de 0 soles, a mí me vendría perfecto y yo diría que qué mejor. Sin embargo, los ofertores, los que hacen los celulares, su óptimo, al revés, a la inversa, sería venderme un celular por 1.000.000.000 de soles, ¿no? Entonces, esta relación inversa de la demanda y la oferta es lo que genera un balance dentro de un mercado. Obviamente a mí un ofertor, o sea, yo no voy a querer comprar ese celular a 1.000.000.000 de soles, pero sí estaría dispuesta a hacerlo por 500, digamos. Y los que me lo van a producir y me lo van a ofertar, los ofertores, me van a decir como, ok, 500 suena bien, ¿qué tal 600? Porque nosotros tenemos que cubrir costos, shalala, yo quiero más 600. Y yo puedo decir, ok, este entendimiento de cómo yo estoy dispuesta a pagar este bien a este precio y una cantidad de un bien a este precio, los ofertores dicen como, ok, a mí me gusta también ese precio y a esa cantidad. Esto es el balance de un mercado, porque sí que nos ponemos de acuerdo, no solamente porque dependemos unos de otros, es decir, yo dependo de que alguien produzca y oferte un bien para que yo lo pueda comprar, pero ellos dependen de que yo lo compre para poder tener ganancias y seguir produciéndolo. Entonces, esta codependencia, que además es a la inversa, es decir, ellos quieren vender lo menos posible a lo más alto de precio que puedan, y yo quiero comprar lo más que pueda al precio más bajo, es una relación que nos force a ponernos de acuerdo en un precio y cantidad determinados. Sí, esto sucede con como muchísimas cosas, y ahí podemos ver cómo las decisiones personales también se pueden como ver reflejadas en ciertos mercados. Por ejemplo, hay gente que se le hace súper bien, como están de acuerdo con comprar un coche a $500,000 o algo así. Pues ese es su mercado, ellos están de acuerdo a pagar eso porque son sus decisiones personales y así es como quieren ellos gastar sus recursos. De la misma forma, también hay una compañía que está dispuesta a vender un coche a $500,000. Eso es básicamente lo que sucede. Sin embargo, hay bienes y servicios que no dependen necesariamente, no es tan fácil ponernos de acuerdo consumidores y productores en un mercado. Y a lo que voy es el concepto de la elasticidad. Y la elasticidad básicamente se puede definir como la capacidad de variación, la sensibilidad que se tiene ante una fuerza externa. Pero ¿cómo es que esto se relaciona a la economía? Pues básicamente una demanda o una oferta puede ser elástica. Entonces, sobre un bien, mi demanda es elástica cuando los cambios del precio afectan muchísimo la cantidad que yo voy a demandar de ese bien en particular. De la misma forma, una oferta elástica es muy, muy sensible a estos mismos cambios de precio y de cantidad. ¿Cuál es un ejemplo? Los cigarros, por ejemplo. Un cigarro, si sube de precio, por ejemplo, 2 soles, yo solamente voy a escoger otra marca de cigarros. ¿Qué es lo que define la elasticidad entonces de un bien en particular y de la demanda de ese bien y de la oferta de ese bien? Lo primero es muchos bienes sustitutos. Es decir, yo fácilmente puedo dejar de consumir ese bien en particular para consumir otro muy, muy similar que básicamente lo sustituye. Por eso mi ejemplo de los cigarros. Yo prefiero una marca X de cigarros para fumar, pero si esa marca de cigarros sube 2 pesos para mí, soles, yo voy a cambiar inmediatamente la marca que yo escojo para fumar, porque realísticamente esa necesidad que yo tengo de fumar, hay muchas otras como marcas de cigarros que la sustituyen. Yo fácilmente puedo solo girar mi mirada a otro lugar en el estante de cigarros y decir como estos son 1 peso, 1 sol más barato, obviamente voy a preferir este bien.
Además de cuántos bienes sustitutos puede tener un bien en particular, también la necesidad que yo tenga de ese bien define mi elasticidad. Entonces, por ejemplo, si yo no fumo muchísimo, lo disfruto a veces, X, pero no, o sea, no es necesidad mía comprar una cajetilla en ese momento, ¿no? Entonces, como yo no tengo tanta urgencia, tanta necesidad, otra vez con las prioridades particulares, puedo decidir no comprar ese bien si ese día subieron 2 pesos de precio el precio de los cigarros, y además de todo eso siempre puedo escoger otros, llevármelos, comprarlos y listo. Es exactamente lo mismo con la oferta. Bienes sustitutos, otros bienes que se pueden producir que sean sustitutos, afectan la elasticidad de este bien. Pero ¿qué es otro concepto muy importante? La inelasticidad. Entonces, cuando algo es inelástico, es que difícilmente lo puedo mover. Tiene muy, muy poca sensibilidad a fuerzas externas, tiene muy, muy poca sensibilidad a los cambios, en términos de economía, a los cambios que pueden existir dentro de este mercado. Por ejemplo, este plomo. Que yo le ponga mucha fuerza, difícilmente lo va a romper. Puede ser que sí, pero va a ser muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que define o qué es la inelasticidad en términos de economía? Que es muy poco sensible a un cambio en el precio o demanda, en el precio o cantidad, perdón, de una demanda o de una oferta. Ejemplos de esto sería, por ejemplo, ciertas medicinas, casi todas las medicinas. Yo no puedo, sustituir fácilmente una medicina por otro bien. Probablemente en el mercado, y hablando realísticamente, o sea, hablando del mundo real, hay medicamentos que son similares a los que me recetó mi doctor, probablemente son más baratos, son genéricos, por ejemplo, y yo puedo sustituir una medicina por otra. Pero tal cual, no puedo dejar de consumir ese químico que a mí me cura. ¿Estamos de acuerdo? Como yo no puedo nada más dejar de consumir ese químico que me va a curar mi tos, mi COVID, y estar bien, ¿no? O sea, tengo una alta necesidad de ese bien y además no lo puedo sustituir fácilmente. La misma forma, o sea, lo mismo con la oferta. Por ejemplo, los números de asientos en un estadio. Por más que cambie el precio de un boleto en un estadio de fútbol para ver un partido, la cantidad que hay en ese estadio no va a cambiar. Por lo tanto, el estadio solo puede vender una cierta cantidad de boletos. Esa cantidad es inelástica a los cambios de precios que hay en el mercado, ¿no? Esta inelasticidad y la elasticidad, por ejemplo, es muy, muy importante para debate y yo lo he usado en contextos como en mociones que llaman, por ejemplo, a intervenciones del gobierno. Por ejemplo, mociones que hablan sobre poner algún precio límite en bienes que sean o que tengan una demanda inelástica. Otro ejemplo, por ejemplo, sería la gasolina. Casi todos los autos, coches en Latinoamérica van a ser de gasolina, ¿no? O sea, vamos a necesitar gasolina para que vayan. No los podemos reemplazar con otro tipo de petróleo. Tal vez sí, tal vez otros coches sí, pero la mayoría no. Entonces, como no hay bienes sustitutos, y esta es una de las razones por las que una demanda puede ser inelástica, no hay bienes sustitutos, yo no puedo fácilmente girar mi cabeza y escoger otra cosa para hacer que mi coche ande. Eso es lo que hace que mi demanda por la gasolina sea inelástica. No importa cuánto suba el precio de la gasolina, yo la voy a tener que comprar. No importa cuánto suba el precio de mi medicina, yo la voy a tener que comprar. Ojo, esto lo hemos visto representado en el contexto de la pandemia súper claro, por ejemplo, con tanques de oxígeno. Como la gente no puede tomar una decisión en contra de su propia salud, porque su vida representa una necesidad súper, súper básica e inmediata que tienen que cubrir, los precios de los tanques de oxígeno suben disparados porque no solamente tienes a una persona que está dispuesta a pagar un precio altísimo por ese tanque de oxígeno porque no puede no respirar, sino que tienes muchísima gente que está dispuesta a pagar ese precio. Entonces, como ya tienes un mercado súper competitivo de muchas personas que necesitan respirar y ya no pueden respirar, tú puedes subir tu precio. Noten cómo esto es importante cuando hablamos de bienes que son distribuidos por compañías privadas que dejan que esta naturaleza, o sea, que el mercado se regule solo.
Es muy difícil, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las medicinas no tienen un precio límite y las compañías privadas nada más pueden subir el precio de sus medicinas porque saben que lo van a tener que consumir. Por ejemplo, la insulina. La insulina subió de precio muchísimo. No recuerdo las particularidades de este ejemplo, pero le pudieron subir el precio muchísimo a la insulina. Uno, porque tenían una patente, lo cual hacía que no hubiera un sustituto de esa medicina para, por ejemplo, personas con diabetes. Y dos, porque las personas que lo necesitaban no podían simplemente escoger como, ya no voy a comprar insulina hoy. Lo mismo con los tanques de oxígeno. Hoy no quiero respirar, el precio está muy alto y puedo decir no. Es más, y puedo girarme y consumir cualquier otra cosa. No hay un sustituto para el oxígeno, ¿no? Entonces las personas no pueden nada más decir, puedo sustituir el oxígeno por esta otra cosa y además no tengo la necesidad de respirar. Eso es lo que hace una demanda inelástica. ¿Qué es lo que llama entonces la demanda inelástica y cómo es que en debate podemos utilizar este argumento para tener beneficios de nuestro lado? Uno, de esta forma se puede justificar la manera en la que el gobierno puede intervenir dentro del mercado. Es decir, un gobierno puede llegar y decir, mira, compañía privada, está muy bien que tú produzcas insulina, sin embargo, el precio de la insulina no me la puedes poner a un precio más alto de 10 pesos, 10 soles, 10 dólares, lo que ustedes quieran. Esto es para garantizar el bienestar de las personas. ¿Puede ser que algunas compañías no quieran vender a ese precio? Pues no, pero de todas formas sabemos que es un bien que se está produciendo dentro de la sociedad y varias veces estos precios máximos son calculados junto con, como considerando los costos de esta empresa, ¿no? O sea, no es como que les vamos a poner un precio ridículamente bajo al punto en el que no puedan producir nada de este bien porque no pueden solventar sus costos porque siguen siendo una compañía privada. Sin embargo, les podemos poner un tope, un límite para que no puedan poner una medicina como es la insulina a un precio ridículamente alto. Esto nos ayuda mucho. También, por ejemplo, podemos hablar sobre subsidios. En México, el gobierno subsidia las tortillas. ¿Por qué? Porque tenemos una población muy, muy grande de consumidores de tortillas, casi todos, y los productores de tortillas dicen, bueno, yo quiero vender el kilo de tortillas a 20 pesos. La gran parte de la población dice, yo no puedo comprar un kilo de tortillas a 20 pesos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Entra y dice, bueno, parece ser que hay una alta necesidad para estas personas de tortillas, yo lo voy a subsidiar para que sí se pueda comprar, o sea, para pagarle a los productores, que ellos aún reciban 10 pesos, pero lo vendan a 5, por ejemplo, un precio razonable que sea accesible para todos. No es que la demanda de tortillas sea inelástica, porque definitivamente hay muchísimas cosas y muchísimas compañías de tortillas y podemos sustituir una marca de tortillas por otra, pero lo que me refiero es que la intervención gubernamental en la economía y sobre todo en estos productos inelásticos, elásticos, varias veces es buena, varias veces nos sirve para ir regulando que estos precios no salgan súper altos y que los bienes sean accesibles para todos. De esta forma es como garantizamos como un bienestar mayor dentro de la sociedad, cuando sabemos que necesitan un bien y esa necesidad le da demasiado poder a los productores de vender a un precio altísimo para tener las ganancias que yo ya les venía diciendo desde el principio. Es lo que quieren vender una unidad a $1,000,000 de lo que sea. Para justamente como prevenir ese tipo de cosas es que sirve la intervención gubernamental. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre macroeconomía, que no es la decisión de una sola persona, sino que ya es el conjunto de decisiones de muchas personas varias veces en un país, o sea, en un terreno determinado. Y antes de empezar a hablar sobre crisis y ese tipo de cosas, vamos a definir algunos conceptos importantes. Por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es eso? El Producto Interno Bruto es la riqueza que se generó dentro de un país en un tiempo determinado, muy importante. En un año, por ejemplo, ¿cuánta riqueza es la que se generó en Perú, en México? Lo importante de esto y el concepto de riqueza, ya lo había prevenido también un poquito antes, es esta idea de cosas que nos satisfacen a nosotros necesidades. Eso es lo que básicamente es riqueza, lo que nos presenta utilidad, lo que a mí me quita un problema de encima, si es un recurso, eso es riqueza. Y es también el tamaño que tiene una economía. Por ejemplo, es fácil ver cómo decesos en el PIB de un país implica algo malo. No se produjo mucha riqueza ese año, no muchas necesidades fueron satisfechas durante ese año. Se puede ver reflejado, por ejemplo, por la pandemia otra vez de COVID-19.
muchas economías se fueron reduciendo, no solamente por como el hecho de que estábamos en una crisis de salud y eso implicó que muchas personas detuvieran muchas acciones económicas como ir a trabajar, como se detuvieron de consumir. Por ejemplo, la gasolina dejó de tener un valor porque las personas no se estaban moviendo porque nos estábamos quedando en casa. Entonces, el tamaño de muchas economías se fueron reduciendo porque esta interacción entre los sectores de la economía, que son 4, las familias, las empresas, los gobiernos y luego el resto del mundo, cuando estamos hablando de macroeconomía tomamos nuestro país como el nuestro y luego el resto del mundo también es un ente económico. Todos esos fueron deteniendo o fueron minimizando sus interacciones en términos de recursos, dinero. Mucha gente dejó de ir a trabajar, muchas compañías dejaron de tener gente, o sea, de tener trabajadores, despidieron a muchas personas y eso poco a poco fue reduciendo la cantidad de riqueza que fue generada en ese país en particular. No es ni bueno ni malo el PIB. El PIB es una manera de medir, es un parámetro. Entonces, cuando tenemos reducciones muy dramáticas del PIB, lo importante es ver el contexto de por qué se redujo así el PIB. Es un indicador, no es necesariamente por sí algo bueno o algo malo. Creo que la reducción del PIB, por ejemplo, en México a partir de la pandemia, representó más bien los impactos de la pandemia. La pandemia es lo importante, el PIB es nada más una manera en la que medimos el impacto que tuvo esa pandemia en nuestra sociedad. Ahora, otros conceptos muy importantes. Estoy cerrando mis notas. Inflación y deflación. Esto no tiene tanto que ver con la producción, sino que tiene que ver con los precios de los bienes y varias veces de una canasta básica. Los precios de la canasta básica, que es lo que los países dicen como es lo básico que los consumidores van comprando, los precios que están en esa canasta, piensen literal en una canastita en la cual vamos al mercado, eso, y los precios de esos bienes que ponemos en esa canastita, eso es el índice de precios o la canasta básica de consumidor. Inflación o deflación. Se refiere a los precios a nivel nacional de ese país. Si los precios van subiendo conforme va avanzando el tiempo, eso indica inflación. Si los precios van bajando a través del tiempo, eso implica deflación. Y yo sé que inflación lo escuchamos todos y decimos, esto es horrible, la inflación es muy mala. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se ve representado el valor del dinero. ¿Cuánto es que me rinde a mí 10 soles en el año 2020? Eso es lo que nos indica la inflación o deflación de los precios en 2020 en Perú, si estamos hablando de soles. No es necesariamente mala. La inflación no necesariamente significa algo malo. Normalmente va a la par con la producción, es decir, como va subiendo la producción, lo normal es que vayamos notando una inflación, un incremento de los precios. Y también va a la par con el decrecimiento del PIB, que también va como a la par, pero no reflejan lo mismo. Es natural y es normal que sí lo vayan, que conforme suba el PIB vaya subiendo los precios, pero también pueden suceder casos muy chistosos, ¿no? Como ya les dije, la inflación o deflación, la inflación, por ejemplo, trata del el valor del dinero, los precios, con respecto a la producción. Por ejemplo, en 2018 a mí un cartón de leche me costaba 3 soles. En 2020 ese mismo cartón de leche, un cartón de leche, ahora me vale 5 soles. Subió el precio, pero en realidad no cambió ese cartón de leche, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, se redujo el valor del dinero. O sea que con la misma cantidad de dinero yo no puedo comprar ese mismo bien y no puedo comprar más bienes. Esto es malo, ¿no? Como sabemos que si hay inflación, yo quiero que mi dinero siga rindiendo y como consumidor quiero que mi dinero me rinda para muchísimas cosas. Eso es lógico. Pero también hay beneficios a la inflación y aquí es donde les voy a empezar a hablar de como argumentos de debate. La inflación es buena, uno, porque inspira el consumo en este momento. Si yo espero que los precios de las cosas vayan subiendo a futuro, yo tengo incentivos para comprar hoy lo que no voy a comprar mañana, pero también como es importante para bienes que vamos comprando como cada año, ¿no? Si yo sé que el próximo año el precio de las televisiones va a subir, prefiero comprar una televisión hoy para que después no me salga más caro. Esto incentiva el consumo, esto incentiva el intercambio, esto incentiva el crecimiento justamente de las economías. No nos estamos estancando y no nos estamos haciendo más chiquitos. También, por ejemplo,
según la teoría, ¿no? Como lo lógico es que aumenten el salario mínimo conforme a los precios, ¿no? Porque el trabajo que estoy haciendo, pues también va subiendo de valor, igual que los precios, no de valor, porque la inflación implica que va bajando, pero por la misma cantidad de trabajo, a mí me van a tener que ir pagando un salario más alto. Notan eso. Entonces, se supone que va a la par. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay un debate muy, muy grande de que si se debería de subir el salario mínimo. Y definitivamente sí, el salario mínimo debería de ir a la par con la inflación para que los trabajadores y las personas puedan ir al ritmo de los precios y puedan satisfacer sus necesidades, porque de otra forma no lo van a hacer, y por eso el salario mínimo pierde como totalmente su propósito. El salario mínimo está ahí para garantizar que cualquier trabajador pueda cubrir sus necesidades con el trabajo que está haciendo, porque sabemos que la gente necesita como ciertas cosas y creemos en la calidad de vida, ¿no? Y para justamente cumplir con esos propósitos ponemos un salario mínimo que todos tienen que cumplir, y ese es como el marco legal de los países, ¿no? Sin embargo, si no vamos haciendo que este salario mínimo vaya a la par con la inflación, vamos a ver cómo lo que tengo en mi bolsa y lo que voy a comprar en los mercados, en los supermercados, no me va a rendir y no voy a poder como satisfacer esas necesidades. Hay un debate sobre si el precio de las cosas van a subir incluso más ahora que subimos el salario mínimo. Varias veces eso es marginal, porque de todas formas este salario mínimo, conforme va subiendo, otra vez va a la par con los precios. Es decir, los precios han estado subiendo y el salario mínimo se ha quedado igual. Estos precios han subido incluso cuando el salario mínimo se ha quedado igual. Entonces, no es que le tengamos que temer a un salario mínimo que vaya a la par con la inflación. Eso es bueno y es parte de como el ciclo económico de ir subiendo y de ir creciendo como economía. Ahora, la deflación. La deflación es completamente lo contrario. Por alguna razón baja la oferta monetaria, que es el dinero que las personas, el dinero efectivo, el dinero que yo tengo en mi bolsillo. Eso, lo que las personas de un país en particular quieren de dinero, eso genera una demanda de dinero, y la oferta de dinero es cuánto de ese dinero hay en esa sociedad, en ese país. Entonces, esta oferta de dinero baja y por lo tanto aumenta el valor del dinero. Y ahora hablando sobre la deflación. La deflación es completamente lo contrario a la inflación, lo que implica que el valor de una moneda incrementó después de cierta cantidad de tiempo. Y esto a nosotros nos puede sonar muy muy bien, ¿no? Como es algo que nosotros como consumidores queremos que las cosas cuesten menos, que mi dinero valga más para que yo pueda adquirir más cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que la deflación también se ve representada, por ejemplo, año tras año. O sea, es algo que tiene que ver con el tiempo. Si yo como consumidor creo o estoy convencida de que mi dinero va a valer más mañana, entonces voy a consumir más mañana. Es decir, este día que yo sé que puedo consumir con mis 10 soles, puedo comprarme 2 cartones de leche. ¿Por qué no mejor me espero pasado mañana cuando me pueda comprar 20 cartones de leche? Porque para entonces mi dinero habrá valido muchísimo más. Esto genera muchísimos problemas en la economía y no es necesariamente algo bueno, porque se genera un ciclo negativo en el cual las interacciones que tienen los sectores económicos cada vez se van haciendo más pequeños. Recordemos que todos están como conectados, las empresas, las compañías, junto con los consumidores y las familias, por ejemplo, como los productores necesitan a alguien que compre y los consumidores necesitan a alguien que produzca, todos estamos entrelazados. Entonces, esta deflación que nos puede sonar también ahorita no necesariamente es algo bueno. El ciclo del que les estoy hablando se ve así. Baja el consumo de un bien hoy porque creo que el próximo año se va a ver mejor. Saliendo un poquito del ejemplo sobre las galletas y la leche, por ejemplo, cosas más grandes, como refrigeradores, coches, televisiones. ¿Para qué me voy a comprar hoy una televisión si yo sé que el próximo año me va a costar un cuarto del precio al que está hoy? Mejor no gasto. Ven cómo el consumo va bajando. Por lo tanto, la producción de ese bien también va a empezar a bajar. Las empresas dicen, nadie está consumiendo, por lo tanto voy a tener que producir menos cosas de este bien porque la demanda ya bajó. Y por lo tanto van a empezar a despedir trabajadores porque ya no están recibiendo tantas ganancias como antes. Los consumidores no están gastando en ese bien, entonces producen menos, pero además tienen menos dinero que pagarle a trabajadores. Por lo tanto, los despiden y estos trabajadores tienen menos dinero para gastar en bienes, en consumir.
y por lo tanto el consumo también va bajando. Entonces se ve cómo se va generando como un ciclo negativo en el cual el dinero constantemente va valiendo más y el precio de las cosas constantemente van bajando. Esto está mal porque justamente a lo que vamos a llegar es que al final del día nadie tenga dinero porque todos o lo tengan como guardados debajo de su colchón o prefieran seguirse esperando a consumir. Obviamente esto tiene como, o sea, y se puede curar, ¿no? Y hubo una moción al respecto en Perú 2018. Las soluciones a este problema es incentivar el consumo, es decir, hacer que se active de alguna forma la economía en ese momento. Y lo que haces es que bajas la oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? Sabemos que las personas tenemos dos tipos de como bienes intercambiables por muchísimas cosas. A lo que me refiero es dinero, pero también podemos tener bonos del gobierno, por ejemplo. Bonos que son básicamente un pagaré, es algo que tiene un valor y después de cierta cantidad de tiempo, por los intereses que tiene ese bono, se va a ir incrementando el valor de ese bono y yo lo voy a poder ir a intercambiar por más dinero del que yo inicialmente compré ese bono. Entonces al final del día lo estoy ganando. Pero también tengo efectivo, una cuenta que tiene dinero ahí, que es el dinero que me pagan todos los días, eso también es dinero. La oferta de dinero es entonces el dinero que se encuentra en la sociedad hoy en día. Es literal como el dinero que puedo tener en mi bolsillo, que podemos tener en nuestras cuentas bancarias, que nos pagan del día a día. Eso es como el dinero. También la gente tiene su dinero en bonos y eso también es bueno. Pero lo que importa ahorita es como la relación que existen entre los bonos, que nada más por efectos de este taller, digamos que solamente los dan los gobiernos, que es el bono más como común y es el más accesible además, y es el que maneja la oferta monetaria que hay dentro de una sociedad. Entonces, a mayor interés tenga un bono, menor necesidad voy a tener yo de dinero y más voy a querer comprar bonos, más voy a querer intercambiar ese dinero, que es el dinero que hay en la sociedad ahorita, por un bono. El interés, lo que significa un interés es qué tanto va a ir el porcentaje del precio al que yo compré el bono inicialmente, cómo es que se va a ir como incrementando a través del tiempo para que después de 5, 10 años yo tenga el doble, por ejemplo, de el dinero en el que inicialmente compré el bono, se va a multiplicar y ahora tengo más dinero. Si los intereses son súper altos, obviamente las personas van a querer ese bono porque al final del día le gano más. Entonces voy a ir y voy a intercambiar este dinero que tengo en mi bolsillo por un bono. Este dinero que tengo en mi bolsillo ya no va a estar en la sociedad, ya no va a estar en el mundo de hoy, se va a ver representado en un bono. Y un bono, la desventaja que tiene es que no puedo intercambiar un bono por un bien, ¿no? O sea, tengo que intercambiar dinero por un bien. Pero un bono es una manera de representar ese tipo de riqueza. Entonces, lo que se puede hacer para solventar este problema de la deflación es aumentar la oferta monetaria que hay en el día a día, es decir, aumentar el efectivo, para que si la oferta monetaria no se vea tan baja y las personas necesitan más dinero del día a día para poder gastar de manera inmediata. Es un poco más confuso, pero el punto de la deflación, lo que yo quería probar principalmente es que esta idea de que las cosas valgan menos y nuestro dinero valga más no es necesariamente buena o no necesariamente representa un beneficio. Y ahora hablando sobre las crisis que pueden haber dentro de una economía, una crisis económica es cuando hay un desbalance dentro de esta economía. Tienen varias veces y la mayoría de las veces su origen en temas financieros, bancos centrales, intereses, préstamos y burbujas, tienen su origen en como el sector financiero, sin embargo tienen impactos en el resto de la economía. Entonces, por ejemplo, una crisis financiera trata de cuando los bancos centrales y la demanda de dinero y la oferta de dinero no se va entendiendo. Por ejemplo, lo que hablé hace unos minutos sobre la deflación, eso sería una crisis financiera. Por ejemplo, ya les venía yo diciendo que el dinero y la cantidad de dinero que hay en la sociedad va cambiando conforme y dependiendo mucho de los intereses que tienen los bonos, principalmente los bonos nacionales. Los bonos nacionales son los bonos que vende, por ejemplo, el Banco Central de un país. Entonces, el Banco Central de un país te puede decir, hola, compra este bono, a nosotros danos dinero ahorita. Es una manera en la que financian sus proyectos y así es otra manera que tienen de ganar dinero.
cómprame un bono hoy a una tasa de interés que te sea conveniente para que después de este periodo de tiempo determinado tú me des ese bono y yo te dé no nada más la cantidad que me estás dando ahorita del bono para que lo compres, sino que una suma, ¿no?, más de dinero, que son los intereses. Una tasa de interés muy alta de un bono es muy atractiva para mí, porque yo prefiero después de un año tener el triple del dinero que tengo ahorita para que gasté en ese bono en particular, en vez de ahorita tener, no sé, 10 soles y después se me pueden multiplicar a muchísimos. Cuando una tasa de interés es muy alta, se vuelve mucho más atractiva para las personas dejar de tener dinero en la mano e intercambiarlo por un bono. A la inversa, una tasa de interés muy baja lo que causa es que no sea tan atractivo tener un bono. Y los bonos, el detrimento que tienen es que no los puedo intercambiar hoy por un bien o producto. No puedo ir a un mercado y dar un bono a cambio de unas naranjas. Entonces, como no puedo gastar de manera inmediata el bono, ese es como el detrimento que tiene, ese es como el con que tiene. Sin embargo, el pro que tiene es que después va a significar más dinero para mí. Pero esta manera de decidir que tenemos nosotros los individuos de como prefiero un bono o prefiero dinero, depende mucho de la tasa de interés. Una tasa de interés altísima me va a encantar porque voy a tener mucho más dinero en un periodo de tiempo, y una tasa de interés muy baja no me va a gustar tanto porque esa manera inmediata que yo tengo de cambiar el dinero por unos bienes se me hace muchísimo más atractiva que tener un bono que después de un tiempo, un bono que no puedo usar ahora y que después de cierto tiempo tampoco me va a dar muchísimo dinero. Esto afecta la oferta de dinero que hay en un país, porque esta oferta de dinero lo que hace es que tiene que estar balanceada, se tiene que poner de acuerdo con la demanda de dinero que hay en ese país. Entonces, si hay una tasa de interés muy muy alta, yo voy a demandar poquito dinero y voy a demandar muchísimos más bonos. A una tasa de interés súper baja voy a demandar muy poquitos bonos, pero voy a querer mucho dinero. Y ahí es cuando se encuentra la oferta monetaria. Eso es lo que tenía que ver con lo que hablé hace unos momentos sobre la deflación. Lo que quieren entonces hacer los países es incentivar el consumo de hoy, porque la oferta monetaria de ese país en particular que tiene mucha deflación está muy baja, porque las personas guardando su dinero sienten que es suficiente porque cada vez su dinero va valiendo más. Entonces no hay una verdadera oferta monetaria porque la demanda monetaria es muy baja, y como la oferta monetaria depende de la demanda que hay del dinero, la oferta monetaria es muy muy baja porque nadie quiere dinero, porque todos quieren esperarse a gastar mañana. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es incentivar esta demanda, por ejemplo, haciendo que sea muchísimo más atractivo tener dinero hoy a tener bonos para gastar mañana. Entonces, a estas personas que probablemente ahorita tengan 10 soles para gastar, ¿qué tal si hago súper atractivo que tengan 20 para gastar ahorita y sientan que ese como extra dinero que tienen lo pueden gastar ahora, porque uno es parte de un ahorro que no tenían como previsto? Por lo tanto, en sus como mente, cuando hacen cuentas de lo que tienen que pagar y lo que tienen que consumir en ese momento para como sobrevivir, ya lo tienen cubierto, tienen dinero extra y pueden salir a gastar en más cosas. Y eso es lo que quiere hacer una economía que tiene mucho déficit. Queremos que vayan consumiendo ahora, que tengan más dinero y que se sientan incentivados a consumir ahorita. Consumir ahorita no se puede ver menos atractivo que consumir después, y por eso es importante subir la oferta monetaria, haciendo que los intereses de los bonos sean muy bajos. También, por ejemplo, tenemos una crisis de deuda, y ahí es cuando un país en particular busca financiamiento y entonces se endeudan y después no pueden pagar como el préstamo que les dieron. Por ejemplo, un país que ya está en crisis puede girarse con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y decir, necesito un préstamo, y el FMI puede decir como, por supuesto que te voy a dar un préstamo. ¿Cuándo es que existe como esta crisis de deuda? Los países, bueno, en general es que este país después no va a poder como pagar esta deuda, tienen muchísima deuda hacia el FMI y no la pueden completar porque, por ejemplo, subieron los intereses de manera imprevista. El FMI dijo, pues antes los intereses de tu préstamo eran 5% y ahora son 50%, entonces, ¿qué crees? Me vas a tener que pagar muchísimo dinero del que habíamos como acordado. Completamente puede suceder eso dentro de la economía. 2, también puede suceder que el COVID le da a todo el mundo y los países que tenían previsto un PIB muy alto, de la nada su PIB se va reduciendo y ya no pueden pagar esa deuda, ya no pueden pagarle al FMI el dinero que les prestaron.
¿Cuáles son las maneras en las que se combaten entonces? Uno, pueden intentar aumentar el PIB. Y aumentar el PIB, aumentar la producción de riqueza, por ejemplo, se puede ver con políticas expansivas monetarias. Por ejemplo, el gobierno puede gastar mucho dinero dentro de su economía para incentivar la producción, para que la riqueza se vaya haciendo mucho más grande. Por ejemplo, en México, en Ciudad de México, se está promoviendo o se están haciendo muchísimas construcciones, se están construyendo muchísimas cosas nuevas como avenidas, se están remodelando espacios públicos y ese tipo de cosas. Ese es gasto del gobierno, lo cual le va a dar más dinero a las personas, porque estas personas que están haciendo estas construcciones tienen ahora dinero y se está produciendo más riqueza, porque no nada más van a poder como ir consumiendo más cosas, sino que literalmente el generar avenidas y el hacer ese tipo de cosas como se va haciendo parte del PIB, porque son un bien, son parte de lo que se está como produciendo. Entonces crece el PIB y los países pueden entonces pagar mejor esta deuda que tienen. También pueden, y esto es básicamente por medio del gasto del gobierno. Y ahora hablando un poquito sobre las burbujas económicas. Lo que es una burbuja es que el valor que tiene algo al inicio es razonable y luego sube su precio de forma desmedida y sin freno constante. ¿Cómo es que algo va de tener un precio razonable a tener un valor súper inflado? Uno, especulación. Se cree que ese bien va a valer muchísimo por alguna tendencia. Se cree que ese bien dentro de un año va a ser lo mejor del mundo y todo el mundo lo va a querer. Entonces creemos que su precio, su valor va a subir muchísimo. Y también la segunda razón es que los inversionistas se van moviendo por esta misma especulación como en grupo. O sea, los inversionistas lo que quieren hacer es poner su dinero en donde les vaya a regresar más dinero. Entonces se ve, por ejemplo, como la compra de acciones de empresas que se ven por su estado financiero, se puede notar que van a ser súper ricas dentro de 10 años. Entonces los inversionistas van a decir, por supuesto que quiero comprar una acción de tu empresa ahorita que me va a costar $1,000, pero dentro de 10 años voy a tener 1,000,000,000 porque Tesla ahora es la compañía más rica del mundo o la que más vale en el mundo, y ahora los inversionistas que gastaron en Tesla cuando Elon Musk estaba iniciando su idea, ahora tienen muchísimo más dinero del que esperaron. Los inversionistas como buscan esto, dicen como y como se van moviendo como en grupo, como peces, esta como acción conjunta de que se especula de que este bien va a ser muy valioso y de que los inversionistas se van moviendo como todos en grupo, van indicando al resto del mercado que ese bien en efecto vale muchísimo. Si en el ahora los inversionistas le ponen muchísimo dinero a algo, obviamente es como una profecía que se va cumpliendo por sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo que va generando una burbuja. Y siempre que hablamos de burbujas, está el caso de la crisis del 2008. Y es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque creo que es sencillo hasta cierto punto de explicar y es una manera muy fácil de entender las burbujas. Estamos en los inicios de los años 2000 y muchísimos inversionistas quieren buscar dónde gastar su dinero de tal forma en la que tengan muchísimos beneficios de regreso. Y se les ocurren las hipotecas. Una hipoteca es un préstamo que pides para poder comprarte una casa. Y si no pagas el préstamo que pediste para comprar esa casa, quien sea que te haya dado el préstamo se puede quedar con tu casa. No solamente se puede hacer esto con bancos, aunque la forma más normal de hacerlo es pedirle a un banco una hipoteca porque tienes un crédito ya con ese banco y ese banco dice, tienes buen crédito, entonces aquí tienes tu dinero para que puedas comprar tu casita, sino que también pueden ser prestadores los que te dan ese dinero. ¿Cuál es el tema? Grandes instituciones, a veces eran compañías, empezaron a comprarle las hipotecas a los prestadores. O sea, los prestadores te daban a ti un préstamo, pero no solamente a ti, a 10 personas más. Luego llega una institución, a veces bancos, pero según yo eran corporaciones principalmente, a comprar ese conglomerado de hipotecas, ¿no? De esas otras 10 personas. Y lo que hacían es que les vendían las acciones de ese conjunto de hipotecas a inversionistas y les decía como que tú me puedes comprar cierta porcentaje de esta hipoteca y te va a estar entrando dinero. Y de todas formas, no hay falla, porque tengo la casa que siempre puedo tomar de regreso cuando si es que me dejan de pagar. Entonces es como, wow, no hay falla,
todo está perfecto. Y estos inversionistas estaban constantemente recibiendo estos pagos de las hipotecas. El gobierno de Estados Unidos estaba haciendo lo mismo por medio de como 2 corporaciones principales, pero también dijo como, wow, perfecto, yo también quiero dinero. Y los prestadores lo que hacía era que les encantaba esto y no dejaron de hacerlo porque la demanda que había de estas hipotecas era enorme. Entonces, cualquier persona que se acercara a un prestador y le dijera como, oye, es que quiero una casa, sí, por supuesto que te voy a dar el préstamo para que compres tu casa, ve y compra tu casa, porque tengo una demanda altísima de inversionistas que todos quieren comprarme una acción de estas hipotecas para que sigan teniendo dinero. ¿Cuál es el problema? Que le empezaron a dar préstamos para comprar casas a cualquier fulano que tenían muy mal crédito, que probablemente no tenían un salario, pero llegaban a pedirles una hipoteca y decían, por supuesto, claro que te voy a dar una hipoteca, claro que te voy a dar un préstamo, esto no tiene falla. Más y más personas empezaron a no poder pagar este préstamo. Y me pueden decir como, pero es que está bien porque de todas formas las casas las puedes regresar. Pero ¿qué sucede cuando el precio de esas casas baja muchísimo? Y eso era algo que nadie esperaba. ¿Por qué? Porque la oferta de las casas era muchísimo más grande que la demanda. Todos querían que compraras una casa para que pagaras una hipoteca, para que los inversionistas ganaran dinero, para que el gobierno estadounidense ganara dinero, para que todos estaban siendo ricos. Incluso las aseguradoras se estaban haciendo ricas porque decían como, ok, te voy a dar un paquete para que protejas esta inversión que tú ya tuviste. Entonces, por como un tiempo, las compañías y los inversionistas y las aseguradoras estaban haciendo básicamente dinero gratis. Y además de todo eso, todo el mundo vendía esta como manera de invertir como súper segura. No hay falla. Súper reliable, o sea, nadie jamás te va a quitar este dinero que tú ya tienes en el banco, tú ya eres un millonario, entonces todo el mundo quería que compraras una casa, pero la gente no tenía el dinero que decía, para empezar, que le decía a las personas que les prestaban dinero para pagarlo, pero no solo eso, o sea, ya no hay más casas. Se vendieron más de 1 millón y pico de casas en Estados Unidos en como el 2006, entre el 2006 y el 2007, pero cuando esa oferta era tan grande y la demanda dejó de, o sea, no la podía, como no se podían empatar, el precio de las casas se desplomó y con eso se desplomó todo lo demás, porque esos fulanos que ya no tenían cómo pagar su hipoteca, incluso cuando les quitaban sus casas, ¿qué crees? Esa casa ya no vale lo que le diste de hipoteca al principio. ¿Qué crees? Inversionistas, tu lana nadie te la va a dar, porque es lana que se generó casi que en el aire, entonces no sabemos de dónde sacarla. Y eso es lo que ha generado la recesión más grande en la historia de Estados Unidos, esta burbuja que se hizo de los precios de las casas, los terrenos, bienes inmuebles que se generó, eventualmente se tronó y cuando se truena todo se va yendo para abajo y estas deudas que se fueron haciendo uno tras de otros se van cayendo. Muchísima gente perdió dinero, hasta afectó el mercado mexicano y nuestras como exportaciones que teníamos con Estados Unidos. De verdad, fue horrible. Lo que sucede siempre después de una recesión es que va subiendo de nuevo el PIB. El PIB entonces se puede notar, en este caso se redujo. ¿Por qué? Porque ya esta generación de riqueza que teníamos en ese momento al dar hipotecas a gente que ni tenía sueldos, pero todo el mundo decía que eso estaba bien y que no había problema, pues se desplomó. Y eso causó muchísimos problemas, pero al final del día lo que hay que como considerar es que por la naturaleza de la economía y de los ciclos que hay, se arregló eventualmente, obviamente después de este desplome, pues como las personas ya no estaban comprando casas, ya no se ofertaban tantas casas y ahora ya la demanda y la oferta de casas se fue como balanceando y ya volvimos a entrar en como acuerdo entre quienes ofertan casas y nosotros los consumidores compradores de casas. También afectó muchísimo la deuda que tenía Estados Unidos con el resto del mundo y ahora lo que obviamente
el como beneficio de esta recesión no solamente fue, o sea, en términos de economía, creo que fue hasta hace muy reciente que se recuperaron por medio de mayor gasto público, cuando nada más se balancearon como la oferta y la demanda de los terrenos y las casas, ahí se fue como arreglando un poquito la recesión, nada más porque de manera normal el mercado como que volvió a volver a estar todo balanceado, pero tarda tiempo, obviamente. Todo esto para decir que en la economía hay ciclos y es parte de estos ciclos que hayan recesiones, que haya crisis, porque después se vuelve a subir. Por ejemplo, estoy súper segura que después de esta crisis generada por el COVID-19, después van a haber como muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que rentar oficinas tal vez no sea lo mejor para las empresas. Tal vez trabajar desde casa es mucho mejor, no solamente para las compañías, sino que también para los trabajadores. Entonces, estamos viendo que tal vez baje el precio de las oficinas y de la renta de las oficinas, pero eventualmente eso va a estar bien porque, por ejemplo, va a subir el saldo de los trabajadores o va a bajar el costo de las empresas, lo cual implica que van a poder contratar más trabajadores, las personas van a tener más dinero para gastar y se va a ir balanceando como todo esto. Es importante recordar que la economía es un ciclo y todo lo que presenté en este taller ojalá les haya servido muchísimo para tener una perspectiva nueva dentro de los debates, para entender que algo que nos suena muy muy bueno en ese momento puede no serlo tanto para después y este balance que existe dentro de la economía va a la par con las decisiones que toman las personas. Entonces, como tenemos estos contrapesos en la economía, como ya les había dicho, quienes ofertan cosas quieren vender al precio más alto y quienes consumimos queremos comprar al precio más pequeño. Ese es mi perro. Bueno, no es mío, es de Ilu. Siempre va a existir como estos contrapesos en la economía y se va a encontrar un balance. Eso no es decir que no se necesita la intervención del gobierno en algunos aspectos y que el bienestar de las personas siempre es como el fin último de la economía, ver cómo es que se satisfacen las mayores necesidades posibles para aumentar la felicidad y que las personas estén bien, la calidad de vida. Eso sería todo de mi parte. Agradezco muchísimo que hayan visto este taller en su totalidad. Me tardé un poco, pueden ver que ya se hizo de noche. De todas formas, si tienen alguna pregunta, voy a estar en los grupos de el torneo, por si me quieren mandar un mensaje y tienen alguna duda, lo puedo contestar. Si tienen alguna duda más como específica de cosas que mencioné en el taller, pero no expliqué con profundidad, o tienen cualquier otra duda, me pueden mandar un mensaje si quieren. Muchísimas gracias. Ojalá lo hayan disfrutado.